Nada, buenos días. Bienvenidos a otra de las actividades de la Carmona Oculta, que sabéis que es un programa que se hace desde el ayuntamiento, con el que llevamos ya varios años, en el que los arqueólogos municipales, enseñamos parte del patrimonio de Carmona que habitualmente no está abierto a la visita, no puede verse, ¿no? Con motivo de que, bueno, nosotros consideramos que el patrimonio es propiedad de todos los ciudadanos, entonces todos los ciudadanos deben de conocerlo, se debe facilitar que el ciudadano conozca su patrimonio, porque si no se conoce algo no se puede valorar, ¿no? Y lo fundamental es que el ciudadano conozca y valore su patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, un programa que llevamos haciendo ya varios años, que tiene bastante éxito, siempre se nos llena el cupo de visitas, y que bueno, que esperamos seguir haciéndolo durante muchos años más, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver hoy son las excavaciones que se están realizando aquí en la plaza de Julián Besteiro. Sabéis que también, bueno, hay visitas a las cubiertas de las iglesias, en fin, al mausoleo que tenemos cada año. Digamos, vamos incorporando alguna visita dentro de todo ese patrimonio que no se puede, digamos, ver habitualmente. En este caso, además, porque una cubierta de una iglesia, o no sé, el santuario de San Felipe, eso lo podemos ver siempre, pero una excavación es algo que va cambiando cada día. Lo que vemos hoy, vamos, ya estamos en la última fase, ya estamos a punto de acabar la excavación, pero lo que vamos a ver hoy, a lo mejor el año que viene ya no sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y viendo la evolución, cómo ha ido cambiando la excavación a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, sabéis que Carmona es uno de los yacimientos arqueológicos más ricos, más importantes casi de la península ibérica. Son 5.000 años de ocupación en el mismo sitio, casi sin interrupción, desde la edad del cobre. Entonces eso ha provocado que haya un patrimonio arqueológico extraordinario, complejo, porque bueno, son muchas capas, muchas culturas, muchas civilizaciones que han vivido en el mismo sitio, se han ido superponiendo, digamos, los distintos estratos. Más complejo excavar en Carmona, que a lo mejor excavar en un yacimiento donde solamente hay restos romanos, pero bueno, a la vez es muy, muy interesante, ¿no? Que Carmona esté habitado desde hace 5.000 años no es por casualidad, evidentemente. Eso es porque el sitio reúne una serie de requisitos que lo hacen muy atractivo para la ocupación humana, que son muy favorables para la ocupación humana. Básicamente, simplificando, el hecho de que tenemos un territorio muy fértil alrededor, tanto lo que es la vega como son las terrazas del Guadalquivir, un territorio muy apto, muy favorable para la agricultura. Claro, los restos, aunque tenemos restos en el término de época del Paleolítico, que todavía la agricultura no se había desarrollado, pero la primera ocupación que tenemos en Carmona es durante la Edad del Cobre, que son periodos justo después del Neolítico, que es cuando empieza la agricultura, digamos, de manera incipiente, algo progresivo, pero que es el primer momento donde se registra ocupación en el sitio de la ciudad, donde está hoy la ciudad, hace 5.000 años la Edad del Cobre. Básicamente tenemos eso, un territorio muy fértil, muy apto para la agricultura. El hecho de estar sobre una meseta, una especie de meseta elevada sobre el terreno, pues tiene sus ventajas también. Primero, el control del territorio. Ya sabéis que desde Carmona se divisan muchísimos kilómetros a la redonda. De hecho, en todo lo que es la comarca de los Alcores, Carmona es el punto más alto. En todo lo que es la cornisa de los Alcores, Carmona es el punto más alto, donde tenemos el Alcázar de arriba, el Alcázar de Rey Don Pedro, es el punto más alto de toda la cornisa, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que la visibilidad en todas direcciones es extraordinaria. Eso para nosotros hoy día, bueno, a nivel paisajístico y demás, pues es muy bonito, pero en la antigüedad tenía mucha más importancia a la hora de controlar el territorio y también a la hora de comunicarse, ¿vale? Porque, los distintos asentamientos se podían comunicar visualmente, ya bien con señales, con humo, con espejos, con lo que fuese, se podían comunicar unos con otros. Luego el hecho de encontrarse sobre una meseta con un escarpe, con un perímetro, digamos, muy escarpado, muy pronunciado, pues facilita la defensa en caso de ataque. Es decir,
toda Carmona estuvo amurallada, o sea, todo ese perímetro tuvo su muralla, pero ya contaba con una defensa natural que era ese corte, ese escarpe, ese barranco que tenemos prácticamente en casi todo el perímetro. El único punto donde ese escarpe, donde ese barranco no es tan pronunciado, aunque haya desnivel, es donde está la Puerta de Sevilla, ¿vale? Es el único flanco, digamos, de la ciudad que tiene, aunque haya, vamos, y hoy día es visible, ¿no?, que hay un desnivel entre lo que es el casco antiguo y la parte exterior. Pero digamos es donde la topografía es más suave, donde el relieve es más suave. Por eso, esa es la razón de ser de la Puerta de Sevilla. Está defendiendo el punto más delicado de la ciudad. Por eso tenemos defensa desde la edad de época cartésica, época cartaginesa, época romana, época medieval islámica, época medieval cristiana, porque todo el que llegó lo que hizo fue aumentar la defensa de ese punto, que era el punto débil de la ciudad, ¿no? Por eso tenemos lo que es el bastión de Sevilla. La Puerta de Córdoba es una puerta defensiva, pero está situada en una vaguada mucho más fácilmente defendible, por eso no es, digamos, no es tan potente defensivamente, ¿no? Luego, el hecho de que Carmona se sitúa en un punto de comunicación, en un nudo de caminos, de comunicaciones usados desde la antigüedad. Era fundamental una ciudad, un asentamiento que no estuviera bien comunicado con el resto, pues seguramente no tendría mucho futuro, ¿no? Hay que pensar que incluso en la edad del cobre, hace 5.000 años, ya existían redes de comercio y de intercambio de productos. Encontramos, bueno, muchísimos molinos de granito, elementos metálicos, de cobre y demás, cuando aquí no hay cobre, no hay granito, todo eso nos está diciendo que hay una serie de intercambios entre los distintos asentamientos ya desde la edad del cobre. Tan importante es el sitio que por ejemplo, la Vía Augusta, que era la carretera más importante en la península ibérica durante la época romana, una vía que iba desde los Pirineos hasta Cádiz, pasaba por Carmona, entraba por la Puerta de Córdoba, salía por la Puerta de Sevilla, con lo cual ya eso nos está certificando que efectivamente que está muy bien situada en el terreno. Y luego otro aspecto importante es la existencia de agua en el subsuelo. Sin agua no hacemos nada, ¿no? Entonces, aquí se dan las condiciones de que la roca de Alcor, la roca que es una roca sedimentaria, una roca que se formó por sedimentación marina, o sea, hace cientos de miles de años, aquí estaba el mar. Y de hecho esta roca se forma en un mar de agua somera, es decir, casi en la orilla. De la deposición de las conchas, de la cal y demás, pues se fue formando esa roca. Hay un poco una leyenda popular que lo escucho mucho, y es que, claro, muchos carmonenses saben que aquí había mar porque es evidente, porque están las conchas marinas, dientes de tiburón, en fin. Pero la tendencia general es a pensar que el mar estaba en la Vega y que Carmona estaba como en alto, y realmente no era así. El mar estaba por encima de Carmona. Lo que pasa es que luego, a lo largo del tiempo, la erosión, digamos, de la lluvia, los ríos, el Corbones, el Guadaíra y demás, han ido erosionando el terreno más blando y la roca ha quedado, digamos, en alto. No es que el mar estuviese en la Vega, sino que luego los procesos naturales de erosión y demás han provocado que lo que era el fondo marino quede hoy día por encima del nivel del resto del territorio, ¿no? Esa roca es una roca permeable, una roca que filtra el agua de lluvia. Y debajo de la roca puede tener un espesor variable. Aquí en el Alcázar, que es el punto donde más grosor, digamos, tiene la roca, son 30 metros. Hacemos un bloque de 10 pisos, más o menos, es el grueso que tendría el estrato de roca de Alcor aquí arriba en el Alcázar. Como viene cayendo, viene con inclinación, pues aquí a lo mejor tenemos 18, 15 metros, porque ahora os contaré que hemos dado con una mina de agua aquí también, y hemos llegado, digamos, hasta el final del estrato de roca. Pero aquí tenemos entre 15 y 18 metros de espesor de roca. Debajo de la roca de Alcor lo que hay son arcillas, son las margas grises, son arcillas que también se formaron por sedimentación marina, pero cuando el mar era mucho más profundo, no cuando era ya prácticamente la orilla, ¿no? Esas margas, esas arcillas son impermeables. Entonces, ese agua de lluvia que se ha ido filtrando por la roca, cuando llega a esas arcillas se
forman bolsas, manantiales de agua subterráneas. Esos manantiales, bien de forma natural, pueden salir directamente desde la parte inferior de la roca, en zonas sobre todo evacuadas. Se puede aprovechar de esa forma, o bien abriendo pozos, ya en épocas más recientes, abriendo pozos que alcanzan ese nivel. No, sabéis que todas las casas de Carmona tenían como mínimo un pozo. El pozo se excava hasta llegar a la altura de las arcillas, donde supuestamente a veces se excavan pozos y no tienen agua, pero en muchos casos sí, ¿no? Vamos, y todos los que están en las casas evidentemente tienen agua, porque si no, no se hubieran tapado, ¿no? Pero es que además los romanos fueron más allá, y lo que construyeron fueron lo que conocemos como minas de agua. Es decir, ellos pinchaban esos manantiales subterráneos, iban buscando esos manantiales y por medio de galerías los canalizaban hacia donde a ellos les interesase, bien para abastecimiento de la ciudad, en este caso para abastecimiento de las termas, de molinos de agua, de regadío, porque pensamos siempre que el regadío es más, lo asociamos más a la época islámica, pero en época romana ya existían sistemas de riego bastante potentes, bastante importantes, ¿no? Con el tema de las minas de agua, bueno, los que sois de Carmona sabéis que siempre ha habido leyendas, la gente mayor cuenta que hay túneles, que hay galerías, que fulano se metió por el pozo de la casa de no sé quién y salió por el pozo de la casa de tres casas más abajo, en fin. Esas leyendas no te las puedes creer todas al 100%, o que hay cuevas que llegan, o sea, que hay túneles que llegan a la cueva de la Batida, que es imposible, por cuestiones topográficas es imposible, pero bueno, dice, cuando el río suena, ¿qué agua lleva, no? Dice, algo hay aquí. Algo de verdad tiene que haber en eso, y efectivamente hay mucho más de verdad de lo que esperábamos en principio, ¿no? Llevamos ya varios años desde que el ayuntamiento firmó un convenio con la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, una asociación de espeleólogos, que tenemos al presidente apuntado en el curso de arqueología, y estamos explorando todas esas minas, todas esas galerías, y los resultados son extraordinarios, mucho más de lo que esperábamos encontrar, ¿no? Los sistemas, las minas son básicamente, iban excavando pozos, además normalmente los romanos eran muy cuadriculados, pozos que normalmente estaban a unos 30 metros de distancia, y a partir de cada pozo excavaban una galería y se encontraban en el centro. Curioso para hacerlo, más con una presión. Hombre, siempre cuando llegas al punto de encuentro ves que hay a lo mejor algún pequeño error, alguna pequeña corrección, pero es impresionante cómo a 15, 20, 30 metros bajo tierra eran capaces de conectarse los dos equipos que iban excavando las galerías y en el centro, y de esa forma excavaban kilómetros y kilómetros de galerías, captando y canalizando ese agua subterránea. Siempre que pensamos en la palabra acueducto, siempre nos acordamos de Segovia y nos acordamos del acueducto sobre las Arcadas, ¿no? Realmente el 80 al 90% de los tramos de los acueductos eran subterráneos o directamente sobre el terreno, en muros y canalizaciones sobre el terreno. Las arcadas solamente las hacen en sitios donde hay un desnivel importante, hay un valle, el terreno tiene una depresión importante y necesitan de construir esas arcadas para mantener el nivel del agua. Pero claro, eso es mucho más caro, es mucho más económico excavar los túneles. Es más, incluso con el estudio de los acueductos se ve como dice, bueno, si hubieran construido aquí una arcada, pues en vez de hacer un tramo de 2 kilómetros, o sea, de 8 kilómetros, que era lo que tenían que hacer para salvar ese desnivel, se hubieran ahorrado. Y sin embargo, a veces los romanos dicen, bueno, no me merece la pena construir estos 2 kilómetros de arcada y prefiero hacer 8 kilómetros más subterráneos porque me va a salir mucho más económico que construir esos arcos, ¿no? Bueno, pues tenemos una red, no solo en Carmona, en todos los Alcores, una red de minas subterráneas, de acueductos subterráneos impresionante. Una cosa, una maravilla, y muchos de ellos que sigue funcionando. Bueno, la fuente pública que había aquí en Carmona, en la Alameda, tanto primero la fuente de los Leones del siglo XVI como la fuente que se hizo luego ya en época de Carlos III, esa fuente recogían el agua de las minas romanas. Precisamente hace unos meses hemos dado con parte de una canalización romana espectacular, perfectamente construida, que era ya de donde salía, digamos, al exterior
ese agua, ¿no? Entonces, yo digo, un patrimonio extraordinario que apenas conocíamos, que tiene sus problemas de conservación, porque esos pozos que hemos dicho de las minas, muchos de ellos, bueno, pues coinciden con las casas y demás, muchos han seguido en uso, incluso las mismas casas siguen aprovechando ese agua, pero en otros casos, sobre todo desde hace 50 años hacia acá, cuando las casas ya tienen sus propios grifos y los pozos, su propio abastecimiento de agua, y los pozos ya no tienen la importancia que tuvieron durante todo el tiempo, pues tenemos el problema que se han taponado, se han aprovechado los pozos para echar escombros, para echar basura, en fin. El problema ya no es que estás tapando un pozo, es que estás tapando una red de galerías kilométricas. En fin, pues eso es con lo que estamos ahora, sobre todo, primero intentando identificar por dónde van esas minas, y luego para tomar medidas de que no siga pasando eso, no se hagan obras y se taponen esas galerías, porque la pérdida ya después es casi imposible. Cuando tienes un bloque de piso sobre un pozo taponado, ya eso no lo puedes vaciar, y desde abajo no, en fin. Bueno, pues aquí hemos tenido la suerte de que hemos dado con dos pozos. Yo creo que hay más de dos, pero bueno, eso habrá que confirmarlo, que tenemos dos pozos de minas de agua. La mina que viene además desde el Alcázar, del Alcázar de arriba, sabemos que hay una mina muy importante, que tiene dos brazos. Uno iría a la Puerta de Córdoba, en el pilón que hay, digamos, justo en el lateral de la Puerta de Córdoba, y otro que vendría hacia acá, en esta dirección. Sabemos que probablemente serviría para abastecimiento de agua, para fuente, incluso a lo mejor el que pudiera pagarse, tener su propio abastecimiento directamente, se lo pagaría. Y en este caso, además, muy interesante, porque sabemos que esta mina serviría o parte de esta mina, del agua de esta mina, serviría para abastecer las piscinas, para llenar las piscinas de las termas que estamos excavando aquí. Muy interesante porque sabemos en este caso la funcionalidad, en otros casos no lo sabemos. Bueno, ¿para qué servía el agua de esta mina? ¿Para mover molinos, para regar, para beber? En este caso lo tenemos muy claro. Y además la primera vez que tenemos una mina asociada a una excavación arqueológica. Con respecto a esto siempre ha habido mucha controversia, hay muchos historiadores que dicen que estas minas son todas de época islámica. Efectivamente, sabemos que en época islámica este sistema, que viene de Próximo Oriente, que viene de los asirios, pues ellos lo conocían y lo empleaban. Pero nosotros siempre, viendo la forma en la que están hechas, los materiales y demás, estábamos seguros de que las minas de las que tenemos aquí eran romanas. Y aquí por primera vez lo podemos decir con total rotundidad, porque es que lo tenemos asociado a los niveles arqueológicos de época romana. O sea, aquí ya no queda ninguna duda. Ahora lo veremos cuando bajemos. Y el problema es que en este caso la mina está taponada. Hemos podido bajar por uno de los pozos, pero no podemos avanzar porque tenemos los dos siguientes pozos están rellenos de minas y nos impide. Eso es el problema que os comentaba antes, ¿no? Bueno, las excavaciones arqueológicas, la mayoría de las excavaciones realmente no se hacen por temas de investigación. Es decir, no estamos excavando aquí porque digamos, pues nos parece, sería muy interesante excavar aquí en esta plaza o excavar en aquel solar. No. Las excavaciones que se hacen para investigación, normalmente toda excavación es una investigación en sí misma, ¿no? Pero en la que se hace con motivo de investigar un yacimiento, normalmente las hace la universidad en determinados yacimientos que están en el campo, excavaciones, campañas cortas y demás. Pero más del 90% de las excavaciones que se hacen en Andalucía son excavaciones que se llaman de urgencia, de emergencia o preventiva, en fin. Son excavaciones que están asociadas a un proceso de obra, a un proceso urbanístico. Es decir, se va a excavar, o sea, va a construir en un solar donde sabemos que casi con total seguridad van a salir restos arqueológicos, sabemos que esas obras de la nueva construcción pueden alterar o destruir el sustrato arqueológico, entonces por ley es obligatorio que previamente se haga, si el sitio, imaginaros que es fuera de la zona ya fuera de muralla y demás, que sabemos que pueden salir restos o no, pues en ese caso a lo mejor se hace una vigilancia, es decir, que cuando esté la máquina allí abriendo para construir los nuevos cimientos, tiene que haber un arqueólogo pendiente, y si sale algo de interés, pues entonces convertirlo en una excavación, y si no, bueno, pues se hace la obra y ya está. Pero digamos que por ley todas esas
todas esas obras que se hagan, que esas obras que van a llevar cimentaciones, que van a llevar infraestructuras de saneamiento, que pueden llevar incluso un sótano. El sótano es lo más destructivo para los restos arqueológicos porque implica el vaciado completo del solar, ¿no? Pues todo eso por ley tiene que llevar un estudio arqueológico. ¿Qué ocurre? Que según la ley también es el promotor de las obras, basándose en un poco lo del que rompe paga, ¿no? El promotor de la obra es el que tiene que contratar al arqueólogo o a la empresa de arqueología. Poco contradictorio, ¿no? ¿Nos parece? O sea, ahí hay unos intereses muy distintos. El promotor, ¿qué es lo que quiere? Que no aparezca nada, hacerlo rápido, lo antes posible, eso no... Y claro, el arqueólogo está contratado directamente por el promotor. Entonces digamos que ahí es un gran problema que tiene la arqueología en Andalucía, porque digamos las competencias en materia de patrimonio están delegadas a las comunidades autónomas, es decir, que nosotros, incluso siendo ayuntamiento, siempre todas las autorizaciones, los informes y demás tienen que ir a la Junta. ¿Vale? Que nosotros, aunque seamos ayuntamiento, no podemos decir, pues yo voy a hacer una excavación aquí sin pedir permiso, no, porque la Junta es la que tiene las competencias. Entonces nosotros creemos que eso es un poco aberrante, que sea el promotor el jefe, no el jefe, pero el que contraste al arqueólogo, ¿no? Entonces, bueno, se podrían buscar fórmulas, articularlo de otra forma, de modo que, bueno, que a lo mejor el promotor tenga que pagar unas tasas, tenga que pagar lo que sea, pero si se está trabajando sobre un bien público, un bien que es propiedad de todos, que la arqueología se haga desde el ámbito público, no desde el privado. Y evitar muchísimos casos de barbaridades que se han hecho por este motivo, ¿no? Sin embargo, Carmona, digamos, es un caso casi único y pionero, además, en que la arqueología o la mayor parte de la arqueología se hace desde el ayuntamiento, se hace desde el ámbito público. Eso empezó en el año 85 porque, bueno, que a la mayoría de las viviendas son unifamiliares, la familia compra el solar, demuele, construye, si además le cargas el coste de las excavaciones, bueno, pues se le puede quitar las ganas a mucha gente de vivir en el casco antiguo cuando no nos interesa que el casco antiguo esté muerto. Nos interesa que la gente viva aquí, no que esto esté como un escenario, no solamente para los turistas, ¿no? Sino que haya vida. Evidentemente no hay la misma vida en el casco antiguo que en la parte más nueva, pero bueno, eso es lo que... Entonces Carmona, desde el ayuntamiento, asumió el coste de las excavaciones, creó su propio servicio de arqueología y, digamos, somos nosotros los que hacemos esas excavaciones normalmente en los solares donde se va a construir. Otra ventaja que tiene el hecho de que se haga desde el Ayuntamiento de Arqueología y sobre todo el hecho de tener un museo con unos almacenes, con unas garantías para que los materiales que están ahí depositados no se pierdan o se deterioren y demás, es que si aquí viniesen empresas de arqueología, distintas empresas de arqueología contratadas por los promotores, todo lo que sale de las excavaciones se iría a Sevilla. Todos los materiales se irían a Sevilla, cuando nosotros pensamos que si los materiales han aparecido en Carmona, los materiales me refiero a todo lo que no se queda en la excavación, todo lo que nos llevamos, las vasijas, en fin. Pensamos que eso debe estar en Carmona. Entonces, si no tuviéramos un museo, o si aquí se hicieran las excavaciones desde el ámbito privado, todo eso no estaba aquí, estaba en Sevilla. Y nosotros consideramos que no, que todo que los restos estén en su sitio, ¿no? Además es que hay que ver el patrimonio, hay que verlo como un recurso, no como un problema, un estorbo. A lo mejor, como somos de Carmona, no somos conscientes del patrimonio de la riqueza que tenemos aquí, que ya quisieran la mayoría del resto de ciudades, ¿no? Tener lo que tiene Carmona, no solamente ya en patrimonio arqueológico, sino en patrimonio, monumentos, en iglesias, en fin. La riqueza es extraordinaria y, bueno, no es que Carmona vaya a vivir solamente del turismo, pueda vivir del turismo, pero siempre será una ayuda
que el dinero que entra de manera más directa o más indirectamente en Carmona, pues tenga... Carmona habitualmente, casi siempre digamos, tuvo la construcción y el campo, han sido las dos fuentes básicas de ingreso, digamos, en Carmona, y tanto el campo como la construcción están fatal. Ya digo que no se va a poder vivir, Carmona no va a poder vivir exclusivamente del turismo, pero siempre va a ser una ayuda. Y el turismo aquí no es de playa, evidentemente, un turismo patrimonial, ¿no? Además, yo creo que siempre habrá casos, ¿no?, pero que en general buena parte de la población de Carmona está concienciada ya con su patrimonio, ¿no? Ve esto como fuga ya, esto para qué, esto no tiene sentido, ¿no?, sino que tiene cierta ya con mucha más concienciación que a lo mejor en otros municipios, ¿no? Parte, habitualmente las excavaciones, la mano de obra en las excavaciones suele ser del PER, del Plan de Empleo Rural, ahora tiene otro nombre. Eso hace que cada 15 días vayan cambiando las cuadrillas, lo que provoca es que al final buena parte de las personas que tienen la cartilla agrícola en Carmona han pasado por las excavaciones, y eso, quiera o no, a la larga sirve para que todas esas personas valoren, conozcan, sepan que esto tiene su importancia, ¿no? Digamos que dentro de que, bueno, no es a lo mejor personal especializado en este caso en excavaciones arqueológicas, pero tiene esa ventaja, ¿no? El hecho de que las personas vayan concienciándose de que todo esto es patrimonio y es bueno para la ciudad, ¿no? Generalmente, yo digo, las excavaciones se hacen en solares donde se va a construir una casa, más grande, más pequeño, pero esto es un caso particular. Estamos en una plaza pública, no es de propiedad privada, donde en principio se planteaba la construcción de un parking subterráneo. Sí, el vaciado de toda la plaza para construir un aparcamiento. Bueno, es verdad que a determinadas horas aquí puede ser más complicado aparcar y demás, pero nada que ver, por ejemplo, con Sevilla, vamos, que puedes estar ahora dando vueltas sin encontrar aparcamiento. Aquí al final aparca. O sea que, bueno, no está mal disponer de un aparcamiento, pero que a lo mejor tampoco es tan importante, ¿no? En fin, bueno, se planteaba hacer el parking subterráneo, pero yo creo que de manera acertada se decidió que previamente, como se preveía que iban a salir restos y que a lo mejor esos restos iban a impedir la construcción de ese aparcamiento, antes de hacer un concurso que lo gane un promotor, que ya hace una inversión y demás, si se hubiera hecho de esa forma, es decir, sale de la plaza, va a un aparcamiento, sale a concurso, lo saca un promotor, ahora las excavaciones, ahora empiezan a salir restos, y dice, no, el parque no se puede hacer como se había planteado, entonces ya empiezan los problemas. Y como mínimo va a tener que indemnizar con razón hasta cierto punto, pero bueno, en este caso se ha hecho de otra forma y yo creo que es lo correcto. Es decir, hay una idea de hacer un parking, pero primero vamos a hacer la excavación y vamos a ver si ese parking es viable, si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Sabéis? Llevamos varias campañas de excavación, toda esta parte, incluso por fuera del vallado, ya está excavado, por toda esta zona. Lo que pasa es que por temas de conservación vamos tapando, conforme vamos acabando en determinados puntos, pues vamos tapando. Ahora ya sabemos que con los restos que tenemos en aquella zona donde estamos trabajando ahora, que el parking no se va a hacer, no se puede hacer, porque no se pueden destruir las estructuras que tenemos allí. A lo mejor se podría hacer un parking más pequeño, decir, bueno, en esta parte han salido restos romanos, pero tampoco de gran entidad, estaban más destruidos, estaba todo documentado, bueno, pues a lo mejor la Junta daba la autorización y se arrasaba con todo lo que hubiera aquí, pero aquello, en aquella parte no se puede. Entonces ya, si el promotor había hecho un cálculo de, bueno, tengo 90 plazas de aparcamiento, y dice, no, pues quítale 30 que vas a perder, y ya dice, oh, pues entonces no me salen las cuentas, no me merece la pena hacer esto si voy a perder una tercera parte, digamos, del espacio, ¿no? Entonces, bueno, ya está claro que el parking no se va a hacer, y ahora lo que se está hablando, y parece que hay voluntad política y demás, es intentar poner en valor y hacer visitables los restos que tenemos aquí. Eso estaría muy bien, porque, bueno, los que sois de Carmona sabéis que esta plaza realmente nunca ha estado integrada en la vida de
del barrio. Ha quedado un poco marginal, un poco deteriorada, aquí lo que por las noches hay botellón, en fin, que es una plaza que, digamos, nunca ha tenido, a lo largo de que la hicieron en los años 80 o principios de los años 90, nunca ha tenido, digamos, mucho uso. No voy a decir como le dicen los vecinos a la plaza, porque hay niños delante, pero digamos que esta plaza, si conseguimos darle un punto de interés de cara al turismo, de cara a la visita y demás, bueno, pues a lo mejor la plaza se volvía a tener un uso, digamos, más apropiado, ¿no? Pero bueno, todo esto está por ver. Ahora lo que estamos concentrados en terminar la excavación, y una vez que acabemos, pues ya se estudiará. Digamos que si no podemos si los restos no los podemos poner en valor bien, y dentro de 2 años van a estar deteriorados, va a tener hierba, va a tener verdina, van a estar... Entonces es preferible taparlo y que cuando se pueda se haga. Ya sabemos lo que hay, sabemos la altura, lo taparíamos de una forma que si se tuviera que volver a destapar fuera fácil y no fuera a haber ningún problema, pero que lo principal es que se conserven los restos, que haya garantía de conservación. Si no, se tapa y en un futuro pues ya se ve si es viable el ponerlos en valor, ¿no? Pero que la verdad que estaría muy bien, tendríamos otro punto más de interés en pleno centro de Carmona, además en un sitio bastante estratégico, ¿no? Porque muchas veces las visitas no llegan, se quedan más por la plaza de arriba, digamos. Bueno, ahora que se va a abrir el alcázar bueno, ya está abierto, ¿no? El alcázar de arriba, pues mira, esto sería otro punto, digamos, en el medio, ¿no? Pues entonces ya os digo, el parking ya está descartado, y ahora lo que estamos estudiando es la posibilidad de dejar los restos visibles. El vallado que tenemos puesto a nosotros realmente no nos gusta, porque con lo que estamos hablando de que nos interesa, de que el ciudadano conozca su patrimonio, nosotros no, lo que nos gusta es que las excavaciones estén abiertas, o sea, abiertas relativamente, abiertas porque aquí una obra tampoco, pero que por lo menos se puedan ver desde fuera, porque esto además da una sensación de ocultismo, de qué pasa ahí, no me entero. Este vallado a nosotros no nos gusta, pero con los problemas de vandalismo que hemos tenido con los chavales, hemos puesto ya varias denuncias y todo ya no es que se salten, sino que te hacen destrozos y demás, que entonces no nos ha quedado otro que poner un vallado que no nos gusta, pero no ha sido por voluntad, sino que ha sido casi por obligación. De esta manera este vallado también se lo salta, ¿no? Hasta que no hemos puesto una cámara allí, no se ha parado aquí de los problemas que teníamos, ¿no? Bueno, cuando comenzamos la excavación sabíamos que probablemente los restos más superficiales, los primeros restos que íbamos a encontrar, serían los relacionados con el convento de San José que hubo aquí. Es decir, toda la plaza, incluso parte donde está el hogar de los pensionistas, incluso las arcadas que tenemos aquí, que no son más que la nave lateral de la iglesia del convento, o sea, ahí estaba la iglesia, la calle que tenemos hoy aquí era la mitad, era mucho más estrecha, o sea, el muro de fachada del convento llegaba casi, se metía hasta la mitad de la calle, ¿no? Entonces los primeros restos que pensábamos que íbamos a encontrar, como si fue, eran los relacionados con el convento de los carmelitas descalzos de finales del siglo XVII, que a mediados del siglo XIX, con la desamortización, pasa a manos del ayuntamiento, que lo convierte en cárcel, en la cárcel de Carmona, ¿no? La cárcel de Carmona que, bueno, digamos, el hecho más famoso que tiene asociado es que en el año 1939, cuando entran las tropas de Franco en Madrid, la máxima autoridad política que había allí era Julián Besteiro, que era presidente de las Cortes, era socialista, y al hombre lo traen preso aquí a esta cárcel junto con, no sé si 15 o 20 curas vascos. Sabe que los curas vascos, digamos, no se alinearon del bando nacional, ¿no? Entonces los trajeron presos aquí. El hombre al cabo del año murió por una infección pulmonar, por las condiciones
en las condiciones infames en las que estaba aquí en esta cárcel, ¿no? En relación de eso, bueno, por eso se llama la Plaza Julián Besteiro, evidentemente. Hay un suceso, lo que pasa es que no lo hemos encontrado por escrito, pero es algo que nos ha llegado además por varios sitios, que se habla de que dos presos que había aquí en la cárcel se escaparon metiéndose por un pozo y salieron por la puerta de Córdoba. Eso que dice, bueno, un poco raro, pues ahora sabemos que puede tener bastante sentido, porque es que las galerías que tenemos aquí al final pueden comunicar con la puerta de Córdoba, o sea que no es hombre, lo suyo sería encontrar un documento que lo refleje, ¿no? Que no sean habladurías, pero que eso se hablaba antes de saber que efectivamente aquí tenemos pozos que tienen galerías y que pueden acabar saliendo a la puerta de Córdoba, o sea que la historia no es imposible, vaya. Normalmente en época, hoy día, cuando se demuele una edificación, el escombro te lo llevas y lo echas en un vertedero, ¿no? Pero antiguamente no, antiguamente cuando se hundía, se demolía un edificio, bueno, obviamente primero se recogía todo el material que se pudiera reaprovechar en otras construcciones, ladrillos, sillares, mármoles, aquí todos los mármoles de las termas han volado. Pero han volado en época romana, o sea, los romanos fueron los primeros que antes de que se cayeran las termas se dedicaron a llevarse todo el material que pudieran aprovechar. Luego vinieron los musulmanes y lo mismo, todos los materiales que pudieron reaprovechar del edificio se los llevaron. Las casas palacios que tenemos aquí del siglo XVII y XVIII, que tienen la base de los muros, esos zócalos de sillares, cuando medimos esos sillares, son sillares romanos. Era mucho más económico sacar esos sillares del suelo que encargarlos en la cantera, ¿no? Entonces hay que pensar que en sitios como Carmona, donde ha habido una ocupación tan prolongada a lo largo del tiempo, pues se ha dado continuamente ese proceso, ¿no? El proceso de expolio, de reciclaje del material constructivo, ¿no? Hay que decir que el concepto que tenemos nosotros hoy día sobre el patrimonio, sobre la valoración que hacemos nosotros hoy día del patrimonio, es algo muy, muy reciente, pero muy, muy reciente. Hasta hace poco, bueno, eso era normal, ¿no? No se valoraba, bueno, la Puerta de Sevilla era un proyecto de demolición. El monumento ya no más importante de Carmona, sino uno de los más importantes de Andalucía, y estuvieron a punto de demolerlo en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque se consideraba un estorbo, un embudo en la entrada de la ciudad. Por eso en Sevilla se perdieron todas las puertas y todos los tramos de muralla antigua se demolieron. Hasta hace muy poco tiempo, los caños de Carmona, justo que llegan a Sevilla, eso se demolió en los años 60. Una espectacular. Vamos, pasaba hasta el tranvía por encima, que hoy día sería una maravilla tenerlo, no nada más que los 2 o 3 tramitos que han quedado ahí casi descontextualizados, que casi ni se entienden, ¿no? Una obra allí tremenda, pero claro, era un estorbo para el crecimiento de la ciudad, pues fuera. Eso hoy día no podría pasar. Pero lo que me refería es que eso ha pasado. Las murallas que se han conservado en Carmona, pues son las murallas que tenían las casas adosadas. Si esas murallas hubieran estado libres, esas murallas las hubieran demolido hace mucho tiempo, ¿no? En fin, que ese concepto de patrimonio es algo muy, muy reciente, ¿no? Comentaba que en la antigüedad, cuando se hundía un edificio, se recogían primero todos los materiales que se pudieran usar y sobre el escombro de ese edificio se construía otro. Si eso se prolonga a lo largo de esa operación se prolonga y se repite a lo largo de cientos de miles de años, pues lo que va haciendo es que el suelo esté cada día más alto. A veces pregunta, bueno, ¿los romanos que vivían bajo tierra? No, los romanos es que hace 2000 años el suelo estaba 2 metros por debajo de lo que tenemos hoy. Eso en Carmona. En Sevilla, por ejemplo, que hubo más dinero, más movimiento y buena parte de la población se pudo permitir el demoler y el construir, no como por ejemplo en Carmona, que lo que se hizo fue reaprovechar buena parte del caserío. La mayoría de las casas antiguas que hay en Carmona ya se han sustituido en parte, pero la mayoría datan del siglo XV, XVI. Son casas que lo que se ha hecho es ir parcheándolas, dividiéndolas, pero son casas de hace 400, 500 años, porque no, como la mayoría de la población trabajaba en el campo, no tenía capacidad para echar la casa abajo y construir otra. En Sevilla, bueno, pues había más dinero y, digamos, se ha construido mucho más. En Sevilla, a lo mejor, para llegar a los restos romanos, que aquí tenemos 2 metros, pues aquí tienes que bajar 4, 5 o 6, porque tienen mucho más, digamos, niveles de constructivos, ¿no?
tiene forma de silla, aunque no es una silla, es romana, sacada de los niveles romanos. Hay un pozo ciego enorme, sabéis que los pozos ciegos donde se echaban, donde las casas y demás echaban la basura antiguamente. Curioso que en época romana no hay pozo ciego. Hay en todas las épocas después de los romanos, pero en época romana no hay pozo ciego. ¿Por qué? Porque tenían una red de alcantarillado extraordinaria y una gestión de los vertederos y de los residuos. Vamos, yo creo que no se ha superado, que la red de alcantarillado de época romana no está superada ni siquiera por la actual. Impresionante. Entonces no tenían necesidad de excavar pozos para echar la basura, porque tenían todo eso perfectamente resuelto. Del mundo romano hay muchas cosas que no se, ahora veremos algunas que es que no se han superado, no se han mejorado, es impresionante, vamos. Pues ya digo, ahí justo donde está esa piedra hay un pozo ciego bastante grande del convento. Nos llamaba la atención que encontrábamos muchas vasijas de mesa, o sea, platos y escudillas, que son cuencos, completos, enteros. Cuando lo normal es que tú al pozo ciego tires el plato cuando ya se te ha roto, no cuando todavía lo puede usar. Sin embargo, aparecían muchos con el anagrama de Ave María, que es muy propio de un convento. Es que parece que cuando un monje moría, su ajuar de mesa, digamos, no se reaprovechaba, sino que directamente lo tiraban. No era algo que se ha muerto, pero el plato y el cuenco lo seguimos, eso se tiraba también, ¿no? No sé hasta qué punto por cuestiones higiénicas o no sé por qué, pero eso iba. Entonces de ese pozo hemos recuperado muchas piezas completas. Pero lo más llamativo es que en la parte superior aparecieron los esqueletos de 8 o 10 niños. 8 o 10 niños entre recién nacidos, 2 o 3 años. Todos más o menos a la misma altura, con cierta disposición, pero claro, en un sitio que no es el propio. Un pozo ciego dice, aquí no es el sitio para... Claro, automáticamente muchos vecinos, conventos, niños muertos, ya está resuelto. Son las niñas de las monjas. No, pero el convento era masculino. Bueno, pues de las querías de los monjes, ¿sabes? Siempre intentando buscar una explicación morbosa, ¿no? Primero, si tenemos aquí una iglesia y también hasta hace poco tiempo la gente se enterraba dentro de la iglesia o en los alrededores, pues no se descarta que podamos encontrar enterramientos en esta zona. Dice, un pozo ciego y ahora te encuentras 10, 12 niños ahí puestos, todos de más o menos a la vez o en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, bueno, pues no hay que buscarle los tres pies al gato, eso casi seguro es un episodio de una epidemia. Hubo epidemias hasta hace cólera, el escorbuto, en fin, un montón de epidemias hasta hace muy, muy poco tiempo. Y las epidemias afectaban principalmente a la población de más edad y a la población más joven. Entonces, bueno, se pueden analizar los huesos, a ver si queda de esa enfermedad en concreto, queda algo, porque muchas veces las enfermedades no dejan evidencias, digamos, en los huesos, que es lo que nosotros al final encontramos, ¿no? Pero vamos, son por una epidemia, ¿no? Y están todos enterrados a la vez, ¿verdad? Si fuera alguno suelto y demás, no, todos puestos a la vez, muy probablemente sea por ese motivo, ¿no? ¿Se sabe de qué siglo serían los más recientes? Eso ya es casi en la parte de... Eso sería siglo XVIII, poco antes quizás de que el convento dejara de usarse. Yo creo que es en torno al siglo XVIII. Es difícil, habría que hacer un estudio, porque es que todavía a mí no me ha dado tiempo de digerir, digamos. Claro, una cosa es lo que tú vas viendo durante la excavación y otra cosa, cuando has terminado la excavación, ya ves, lavas, clasificas todos los materiales, empiezas a fechar ya con más... Sí, así, grosso modo, yo sé dónde estamos, pero cuando estudie en profundidad todo lo que ha salido de aquí podremos precisar, pues mira, como hay cerámica al lado de los niños que son de principio del siglo XVIII, pues ya sabemos que los niños de principio del siglo XVIII hasta como mucho mediados del siglo XIX, que es cuando el convento deja de usarse. Pero que ahora mismo no se podía hacer, vamos, de hecho habría que hacerlo, pero que todavía es que la excavación está en marcha y eso son cosas que se hacen. Muchas veces
la excavación puede tener más trabajo, o puede durar más el estudio, una vez que has terminado el trabajo de campo, el trabajo en la obra, que lo que es la excavación en sí misma, ¿no? Además, el tiempo que quieras, porque si te quieres dedicar a estudiar cada fragmento de cerámica, bueno, puedes estar años estudiando todos los materiales, ¿no? Esa es otra ventaja de la arqueología pública, que en el museo no solamente están las piezas que salen de las excavaciones, sino está toda la documentación primaria y secundaria, o sea, todas las fichas, todas las fotos, todos los planos, todo está ahí. Si no existiera el museo y la arqueología fuera privada, digamos, aquí no habría nada, habría que ir a buscar los planos de las excavaciones a la Junta de Andalucía, lo que sea, que bueno, que es más complicado. Aquí cualquier investigador que llegue tiene toda esa información disponible para su consulta. No ya los informes que hayamos hecho cuando haya acabado la excavación, sino toda la documentación. Es otra de las ventajas de lo que es la arqueología pública, en este caso de cara a la investigación, ¿no? Casas del siglo XVI que estaban conservadas las solerías y demás perfectamente, o sea, no se las habían llevado. Eso probablemente es porque la orden de los carmelitas compraría todas las casas que había aquí, las demolió en un proceso rápido, digamos, y construyó el convento directamente encima. Entonces, posiblemente es que no dio tiempo a sacar esos pavimentos de ladrillo y demás, que normalmente nos los encontramos ya arrancados, ¿no? Debajo de los restos del siglo XVI directamente lo que encontramos son restos de época medieval islámica. Sobre todo en este caso, casi todo lo que hemos excavado de época medieval islámica es del periodo almohade. Es mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII, el último periodo de ocupación, el último momento de la fase islámica, es cuando llegan ya los cristianos y conquistan, que no reconquistan, que la reconquista es un término manipulado, como mínimo, conquistan toda esta zona. Dice, bueno, entonces ¿dónde están los restos de época medieval cristiana? Bueno, o en este caso sí hemos encontrado estructuras, ahora veremos silos de trigo, algún muro de época islámica, pero lo normal en Carmona es que cuando excavamos todo lo que encontremos sean infraestructuras, sean pozos ciegos de esa época, ¿no? Pasa igual que con el convento, y es que en el siglo XVI se rebajó, además aparece de forma porque es algo que nos ocurre en toda Carmona, se rebajaron los niveles de suelo y se perdió pues, todos los restos de época medieval, o la mayor parte de los restos de época medieval cristiana y de época medieval islámica. No quiere decir que no los hubo, sino que se han perdido los procesos urbanísticos. Yo pienso que en el caso de esos rebajes que se hacen en el siglo XVI y que prácticamente los encontramos por toda Carmona, podrían estar asociados con el terremoto de Carmona, que es 1504, y que sabemos que arrasó buena parte del caserío. Podría ser que cuando se reconstruye ese caserío, pues se aproveche para nivelar, digamos, aterrazar el terreno. Sabéis que Carmona, bueno, la meseta no es plana, sino que por procesos erosivos durante miles de años, pues hay zonas más altas, zonas más bajas, hay vaguadas, en fin. Entonces, a lo mejor se aprovecha ese momento para nivelar el terreno y poder construir sobre una superficie más plana. Una de las explicaciones una de las hipótesis, digamos, que tenemos sobre eso, ¿no? Pero el caso es que no, es muy raro encontrar restos de casas de época medieval, pero sí encontramos, por ejemplo, infraestructura, pozos ciegos, muchísimo, ¿no? Bueno, en época islámica fue una ciudad muy importante, fue incluso capital del reino Taifa, vamos, que fue durante un periodo corto fue un reino en sí mismo la ciudad, ¿no? Y ya debajo de los restos islámicos lo que tenemos son ya los restos romanos, que son, bueno, normalmente son los restos más potentes, porque se construía de una forma, se construía bastante mejor que en los periodos que vinieron luego, ¿no? Y la ciudad tuvo un grado de desarrollo extraordinario y de hecho el siglo I después de Cristo es el momento de máximo esplendor de la ciudad. Casi todas las tumbas que tenemos en el área de la necrópolis, bueno, sabéis que la necrópolis solamente abarca un sector del cementerio, el cementerio era muchísimo más grande. Pues casi todas esas tumbas son del siglo I después de Cristo, que nos está diciendo que el mayor crecimiento demográfico que tuvo la ciudad fue en ese momento. Pero es que urbanístico también. Hasta
aunque tenemos restos en Carmona de prehistóricos, de la edad del cobre, de la edad del bronce, son poblados, digamos, poblados de cabañas que no son completamente estables, que se van moviendo a lo largo del tiempo. Cuando podemos hablar por primera vez de ciudad o de núcleo urbano, de asentamiento urbanizado y planificado previamente, es en época tartésica, ¿vale? Hacia el siglo VIII, IX antes de Cristo, hace casi 3000 años ya, y que se localiza en el barrio de San Blas, coincidiendo con la parte del barrio de San Blas. Ahí es donde tenemos el germen de la ciudad, el primer núcleo urbano. Tenemos asentamientos más antiguos en otras zonas, pero como ciudad realmente empieza allí. En época turdetana, que es el periodo que viene después, y en época romana republicana, los dos primeros siglos tras la conquista romana, la ciudad crece un poco, a lo mejor está la Casa de la Cultura, pero digamos se mantiene coincidiendo más o menos con lo que es el actual barrio de San Blas. Pero hacia el cambio de era, en época de Augusto, cuando ya todo este territorio estaba ya completamente pacificado, hay que tener una cosa en cuenta. Los dos primeros siglos de la conquista romana, siglo II, primero antes de Cristo, esto es un campo de batalla. Primero entre romanos y cartagineses, luego romanos contra indígenas, luego romanos contra romanos. Aquí están constantemente en guerra. Y Carmona es muy importante, aparece muchas veces citada en los textos romanos, porque es una base de operaciones. Es donde se reorganiza. Está, no sé, por ejemplo, cada vez que a los romanos, los lusitanos de Viriato y demás, le daban una paliza, que fueron varias, los romanos se reagrupaban, venían y se reagrupaban aquí, porque, por lo que he comentado antes, de que el sitio en sí, defensivamente, es muy, muy bueno, ¿no? Ya digo, hay muchos textos que citan, bueno, el mismo Julio César en sus memorias sobre las guerras civiles, que contra Pompeyo y demás aquí, cita a Carmona como la ciudad más fuerte de toda la provincia, más fuerte en el sentido defensivo, o sea, que es la más fácilmente defendible de toda la provincia, ¿no? Pero eso a partir de más o menos del cambio de era, a partir de época de Augusto cambia porque ya esto se ha pacificado, y además es cuando ya incluso arqueológicamente detectamos que la población realmente está romanizada. Siempre hay que pensar que no es que llegaron los romanos y ahora Carmona ya lo que vivían eran romanos, o llegaron los musulmanes y Carmona lo que vivían eran, no. Cuando llegan los romanos, la mayoría de la población que sigue viviendo aquí era la población indígena. Lo que pasa es que después de 200 años esa población ya es romana, ya se ha, digamos, culturizado y ya es propiamente romana. Cuando llegan los musulmanes, igual. No es que se sustituya la población, no, la mayoría de la población va a ser la hispano-romana que había previa, que a lo largo del tiempo se va a convertir muchos de ellos al Islam, pagaban menos impuestos también, pero los musulmanes respetaban, eran muy tolerantes y respetaban que tú mantuvieses la religión que profesase, ¿no? Que no tenía problemas. Cuando llegan los cristianos no se expulsa a todos los musulmanes y ya nada más que son cristianos, no, la mayoría de la población va a seguir siendo la población que había en época islámica, que con el tiempo, bueno, pues se va a cristianizar, bueno, al final no queda más remedio porque ya no va a haber tanta tolerancia, ¿no? Pero no hay que pensar que llegan los romanos, que llegan los musulmanes y de repente aquí cambia totalmente la población. La población casi siempre, y arqueológicamente se demuestra, sigue siendo mayoritariamente la que había, ¿vale? Que no hay una sustitución de la población, ¿no? Hay aculturación, pero no se sustituye en ningún momento la población como nos han querido, o se ha querido contar hasta hace poco tiempo y demás, de que se echan a todos los musulmanes, no, así que somos nosotros, y bueno, y ahí está nuestra forma de hablar, nuestra forma de cocinar, nuestra forma de pensar, cocinar mediterráneo, no ya islámico, sino dentro del mundo mediterráneo. Bueno, los restos romanos que tenemos aquí pertenecen a unas termas. Unas termas, un edificio de baño, un edificio diseñado sobre todo para temas higiénicos, pero va más allá, no solamente temas higiénicos, sino que era un edificio muy importante en el mundo, en la vida de los romanos, o de la población indígena romanizada.
es un edificio muy importante porque es un edificio de reunión, donde se hacen negocios, donde se hacen tratos, donde que no solamente él venía a bañarse, a lavarse, ¿no? Sino que va más allá la importancia del edificio. En Carmona ya sabemos, tenemos documentado 3 termas. Una en la calle Pozo Nuevo, que es donde apareció el mosaico. Otra en la calle Parra, pero esa sí parece, porque termas puede haber tanto privadas, o sea, dentro de una casa, el que pudiera costeárselo, se podía construir su pequeño baño, su pequeña piscina de agua caliente, y pública que estarían abiertas a todos, ¿no? En este caso, por las dimensiones que tienen estas termas, sabemos que son públicas, las de Pozo Nuevo también. Pero estas de la calle Parra parece que eran privadas. Sería una pequeña terma dentro de una casa, de una familia que tuviera cierta capacidad económica, ¿no? Tenemos sospechas de que la calle Prim, donde está el banco, que antes era un monte, creo que era una caixa, que tiene un mosaico. Ese mosaico con ese tema marino es muy propio de unas termas. O sea que no, y además está pegado a San Bartolomé, que según los textos, en época islámica hubo unos baños. Había unos baños también allí, o sea que llevamos 3 termas, pero que probablemente hubo más, ¿no? Por ejemplo, las otras están tapadas. ¿El qué? La calle Parra y Pozo Nuevo. La de calle Parra está tapada, ahí salió una pequeña parte, lo justo pasa para identificar una piscina. Pero en la calle Pozo Nuevo, claro, en la calle Pozo Nuevo, cuando apareció el mosaico, además hay una foto muy bonita que están descubriendo en los años 20, más o menos, por la ropa que llevan los operarios que estaban abriendo una zanja de alcantarillado y dieron con el mosaico. Entonces lo descubrieron y se extrajo, ¿no? Claro, en ese momento se extrajo el mosaico, se tapó y no había, ni se les pasaría por la cabeza dejarlo allí, ni dejarlo visto, ni nada. Una de las casas que era la casa de Rivero, que era un médico que hubo aquí, yo no sé, yo creo que la vendieron, que ahora tiene otros propietarios. Esa casa es impresionante porque tiene un semisótano donde está conservado el hipocausto. Aquí los vamos a ver, aquí tenemos 2 hipocaustos. Los hipocaustos son una especie de semisótano que se construía debajo de las piscinas de agua templada y de agua caliente, donde se hacía el fuego y calentaba el agua, ¿no? Para tener agua caliente. Aquí los tenemos, lo que pasa es que los tenemos muy deteriorados. Tenemos algunos pilares, pero ahí no, ahí se conserva perfectamente la arcada, incluso el suelo de la piscina. Es más, tiene un aljibe, un depósito enorme, el más grande que hemos encontrado mucho en Carmona Romano, pero es el más grande con diferencia, para abastecer las piscinas. Lo que pasa es que, claro, un depósito de un aljibe depende del clima. Como te pegue una sequía larga, lo mismo tiene que cerrar las termas porque no tienes agua para abastecerte. Sin embargo, aquí hemos visto que el abastecimiento es por una mina. Las minas vemos que el nivel del agua prácticamente no desciende, no se mantiene todo el año, ni siquiera en verano cuando hay, a lo mejor al principio de verano porque hay muchos pozos donde hay bombas y llenan piscinas de agua. Entonces salen muchos litros fuera y a lo mejor notas, pero casi nada, ¿eh? O sea que las minas de agua conservan el nivel prácticamente intacto a lo largo de todo el año, ¿no? Eso hoy, que las minas están abandonadas, están taponadas y demás. En época romana, bueno, eso sería una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, en esa casa, pero claro, si esa obra se hubiera hecho hoy, esa casa a lo mejor se hizo hace 60 o 70 años y bueno, y no había control, digamos, sobre lo que aparecía debajo de las casas. Entonces, bueno, en ese caso, por lo menos no lo destruyeron. Por lo menos lo dejaron, hicieron una especie de sótano y dejaron los restos. Claro, el problema es que a la casa no podemos hacer una visita como la que tenemos hoy aquí, ¿no? Se podría intentar llegar a un acuerdo, pero no es lo mismo entrar dentro de una casa, o por ejemplo, como lo que hicimos en San Felipe, que hicimos un acceso, que lo más fácil hubiera sido entrar desde la casa, pero ya crea una servidumbre de paso ahí que no. Entonces lo suyo es hacer un acceso independiente, un acceso que no tengas que pasar por medio de la casa para ver los restos, ¿no? Entonces esa obra hoy día se hubiera planteado de otra manera, pero como eso se hizo hace mucho tiempo y entonces no había control, pues, en fin. Una cosa importante también es que
antes de que los romanos... Picos, así no, ¿eh? Así. Ellos son, la mayoría son del curso que hacemos con los Lavide todos los años, curso de arqueología, un curso que tiene ya, vamos por la 12 o la 13 edición, que tiene bastante aceptación, digamos, por los alumnos, y que acabamos contentos de decir, bueno, es que está loco para venirse un mes entero a excavar a Carmona con todo el calor que hace y demás, pues vamos, suele ser de los cursos más valorados, si no el que más, por los alumnos una vez que terminan, ¿no? Lo que decía, que hoy día, entre la calle Ramón y Cajal que tenemos allí y esta calle, hay un desnivel importante, o sea, están bastante más altos. Eso es porque antiguamente aquí había una ladera bastante pronunciada, una ladera de roca, antes de la ocupación, digamos, humana, ¿no? Había una ladera que iba cayendo en esta dirección. Los romanos, cuando fueron a construir, ya digo que en el siglo, al principio del siglo, cambio de era, al principio del siglo I, es cuando la ciudad explota, digamos, se ocupa toda esta zona que antes no había estado urbanizada. Digamos que yo creo que serían unas 3/4 partes de lo que había sido la ciudad antes. Una explosión urbanística tremenda. Y es cuando fechamos la construcción de estas termas, justo en ese momento, cuando la ciudad se expande, ¿no? Bueno, los romanos, para evitar construir sobre una ladera, sobre un terreno que está inclinado, lo que hicieron fue aterrazarlo, hacer como grandes escalones, para ir adaptándose a ese desnivel. Bueno, ahora lo veréis, los escalones son evidentes. Justo donde está esta chica de amarillo, eso es la roca ya. Sin embargo, aquí abajo la tenemos muchísimo más profunda y no... ¿Qué nos significa? Que efectivamente, antes de la ocupación romana y antes de que los romanos hicieran esa obra tan potente sobre el terreno, ya había aquí, en otro momento hubo una ocupación técnica. Nos vamos a acercar. Allí al borde sí os voy a pedir que no os pongáis muy al filo porque el suelo está un poquito inestable. Os voy explicando primero desde esta zona hacia allá. La excavación, estamos ya en la última fase, es decir, una vez que terminemos de excavar aquel rincón, que es lo que nos queda, hemos terminado. No vamos a excavar solo al 100% porque tampoco podemos meternos debajo de los muros, pues podemos tener un problema serio. Pero digamos que casi las 3/4 partes de la plaza ya se han excavado y ya sabemos qué es lo que es. Una vez que liquidemos este rincón, durante estos días, daremos por terminar la excavación. Y ya veremos si se hace directamente eso que estamos hablando de la puesta en valor, ir a hacerlo visitable, o si, bueno, ahora mismo no se puede y hay que tomar algunas medidas. Lo que no podría es quedarse solo a la intemperie. Si los restos se quedan a la intemperie, sale vegetación, le llueve, se deteriora, los chavales la lían, en fin, y eso no queremos. Vamos, con los árboles que había ahí detrás, no sé si recordáis, estaba ahí el muro de escenario y había una arboleda ahí de árboles de estos invasivos que nos llevamos todos los días sacando raíces, quitando, y es que nada más que esté 2 o 3 días sin hacerlo, ya tienes un cachito de planta que dentro de un mes es un árbol. Vamos, impresionante cómo crecen y a la profundidad que llegan las raíces. Os voy a empezar a explicar desde aquí abajo lo que tenemos. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo decís sobre la marcha, ¿vale? Una idea, justo aquí, en esta zona, habría una gran estancia, una habitación bastante amplia. De hecho, el muro que cerraría la estancia, el muro, digamos, paralelo a esto, al contrario, lo tenemos documentado en la parte que ya excavamos previamente. O sea, podemos saber las dimensiones reales de la habitación, una habitación bastante grande que daba paso a las distintas piscinas, digamos, servía de distribución a las distintas piscinas que estarían alrededor de esta estancia. Además, seguramente sería donde se cambiaran, donde tuvieran como su sitio para la ropa y demás, ¿no? Que eso está bastante estudiado. Luego tenemos 3 piscinas de agua fría, ahora os contaré un poco más en detalle. Y aquí los 2 hipocaustum, los 2 espacios que os comentaba antes, los 2 semisótanos,
sobre los que se construía la piscina y se hacía el fuego para que el aire caliente de ese fuego calentase, digamos el agua. ¿Qué ocurre? Lo que estábamos hablando, que los mismos romanos fueron los primeros que se dedicaron a llevarse los mármoles, todo el material más lujoso que se pudiera reaprovechar en otras construcciones. O en época islámica, toda esta habitación tuvo un suelo de ladrillo, estos son ladrillos romanos, dispuestos en espigas, un pequeño ladrillo, todo esto estuvo pavimentado de esa forma. Lo que pasa es que los procesos de expolio posteriores pues nos han dejado nada más que esta tirita que nos queda aquí en este sitio. Aquí, por ejemplo, esto es suelo romano, y lo que nos ha quedado es la cama de mortero sobre la que estaban las losas de mármol. Aquí ha quedado una, pero veis las improntas, se ven bastante claras, ¿no? Las huellas de donde estuvieron esas losas de mármol. O en este caso, por ejemplo, un pozo ciego de época islámica que ha roto, digamos que ha profundizado y ha roto los restos romanos. Yo digo, esta es la cama de mortero sobre la que estaban las solerías, que en este caso sabemos que era de losas de mármol. No lo veis bien desde ahí, pero bueno, es una especie de pozo excavable en la roca, tiene 3 metros de profundidad y forma de campana. Si lo viéramos en sección tendría forma de campana. Esto es un silo, vamos, hay 3, ahí hay otro y un tercero que sabemos que hay justo aquí debajo. Son silos para llenarlos de cereal, posiblemente de trigo. De 3 metros y el diámetro que tienes abajo, aquí cabe muchísimo trigo. Probablemente sería el destinado a las cosechas del año siguiente. Sí, estos silos no es para llenarlos de trigo y ahora abrirlos, sacar 2 sacos y volver a taparlos, no, esto una vez que lo abres, lo tienes que sacar todo el cereal. Dice, bueno, ahí con la humedad y demás no se estropea el grano. Pues parece que no. Además esto es un sistema que, en este caso son de época islámica, pero es un sistema que se usó aquí desde la prehistoria. El silo que os comentaba antes, que no lo veis, que donde está trabajando este chico, es un silo prehistórico, es más pequeño, pero tiene la forma idéntica. ¿Y por qué tiene esa forma? En este caso el diámetro es lo justo para que pase, para entrar y salir, vamos, lo justo para que entre una persona y luego se pueda cerrar con facilidad. Sí, porque esto tiene que estar sellado herméticamente, para que no entre ni la humedad, ni el oxígeno, sobre todo, que es el que provocaría que germinase el trigo y se estropease, ¿eh? Y la forma de campana básicamente es para aumentar la capacidad, para que entre el máximo de trigo posible. Al parecer, una vez que se llena esto de trigo y se sellaba, el poco oxígeno que quedaba dentro de la estructura provocaba que todo el grano que estuviera en el perímetro, pegado a las paredes, digamos, germinase hasta el momento que se comía el oxígeno y se paraba esa germinación. De modo que ese grano germinado que habría en las paredes habría formado una especie de película que protegía el resto de grano que hubiese dentro de la estructura. Sí, has perdido parte del trigo, pero has garantizado la conservación del resto. Ya os digo que el sistema funciona, porque funcionaba en época prehistórica, los hay en época romana, los hay en época medieval, hasta que ya a partir de entonces, bueno, los romanos también tienen sus hórreos y sus graneros ya construidos, ¿no? Pero que es un sistema que se usó desde muy antiguo y que funciona. ¿Y la piedra no da humedad? ¿El qué? ¿La piedra no da humedad? Claro, la piedra al ser permeable, cuando llueve y demás, daría humedad, pero como ha germinado esa película que ha generado ese trigo, Que no solamente así, sino... claro, más humedad, porque arriba sería más fácil de desviar el agua. Ahí hay una canalización que está además rompiendo el suelo romano, que podría ser un desagüe, un drenaje para evitar que el agua entrase directamente en el silo, que afectase al silo, ¿no? Pero que funcionan. Yo creo que básicamente por eso, porque ese grano germinado ha creado una película que protege el resto del cereal, ¿no? Ya os digo, tenemos 3, ahí en la esquina hay otro,
Y un tercero, sabemos que hay un tercero porque como tienen forma de campana y están tan próximos, al final cuando excavaron uno rompieron parte de la pared que tenían al lado. Entonces, cuando abrimos este ya veíamos el siguiente silo, que todavía no lo habíamos descubierto, y cuando descubrimos ese silo vimos que había otro más justo ahí debajo. La suerte para nosotros es que no reaprovecharon los silos como pozos ciegos, que hubiera sido lo más normal, lo que suele pasar habitualmente. Vaciar esos 3 metros de tierra, de cascote, de escombros, tiene tarea, tiene un ratito. Entonces, hemos tenido suerte y en estos dos casos los silos están completamente vacíos, estaban sellados, estaban cerrados, tal como lo dejaron en su época los musulmanes. Es que es incompatible, es que no tendría sentido tener aquí una piscina llena de agua y al lado 3 depósitos de cereal. Esto no convive. Cuando se hacen estos silos en época almohade, las piscinas están ya totalmente, esto está totalmente... Es curioso porque en este caso, de la edificación romana quedaba, o sea, había parte en pie. De hecho, los musulmanes estaban pisando este suelo. No lo veis desde aquí, pero tenemos un muro justo en esta pared de época islámica, y incluso aquí que tenemos una de las bocaminas, que no la veis, pero bueno, ahora os explico esta de aquí, teníamos construido un brocal, pero estoy diciendo que los musulmanes estaban pisando este suelo. O sea, el suelo todavía de época romana. Y probablemente el edificio, evidentemente, no hubo las termas ya, después de época romana se habían... Saquero, se me van las manos, no puedo. Las piscinas en época romana, una vez que se abandona el edificio, se rellenan de escombros, de cascotes, y eso, las piscinas no siguen en uso. Esto sería uno de esos semisótanos, claro, lo excavan para ganar altura, si no tenían que construir el edificio más alto de lo que eran realmente. A lo mejor el edificio pudo tener 2 plantas, no se descarta. Pero lo que hacen es aprovechar, esto es la roca, esta es la misma roca, veis que está bastante más baja que lo que tenemos allí, pero por ese rebaje que hicieron los romanos, pero que aquí además excavaron la roca para crear ese semisótano donde se hacía el fuego. Los ladrillos ahora mismo están ya muy secos y demás, pero esos ladrillos están quemados completamente. La superficie está completamente quemada. Incluso esto sería la base de los pilares, todo esto estaría lleno de pilares con arcos, que serían los que aguantarían el peso de la piscina. El suelo de la piscina realmente lo tendríamos a esta altura. ¿Vale? Aquí tenemos restos del mortero hidráulico romano, ahora hablaremos de él, pero sabemos que el suelo de la piscina quedaba a esta altura. Y que todo esto estaba lleno de arcos, que era lo que aguantaba el peso de la piscina y el espacio que se utilizaba para hacer fuego y calentar agua. Esto es lo que decía, que en la casa de Pozo Nuevo están conservados todos los arcos, incluso hasta el suelo de la piscina. Lo que pasa es que, claro, está dentro de una casa privada, no se puede ver habitualmente, ¿no? Piscina de agua caliente, caldarium, piscina de agua templada, tepidarium, piscinas de agua fría, frigidarium. Sabemos que son de piscinas de agua fría aquellas 3 porque no tienen este sistema debajo. Es obvio. Los spas actuales no los hemos inventado nosotros. Esto nos viene ya nos viene muy antiguo. Ellos hacían un circuito, igual que hoy, de agua fría, agua templada, agua caliente, y van haciendo ese circuito dentro de las termas, ¿no? Aquí el problema es que 3 de los lados los tenemos, lo que no sabemos es hasta dónde, porque hacia allá ya no podemos seguir abriendo porque tenemos los muros muy cerca, lo que no sabemos es hacia dónde cerraba, digamos, el tamaño real de la piscina, pero bueno, algún día si se excava en esta casa, pues saldremos de dudas. Y en este caso muy interesante porque justo aquí tenemos una de esas bocaminas que hemos hablado. Esto no es un pozo de agua, es la lumbrera, el pozo de una mina, de una galería que viene justo a 15 metros de profundidad
con una quinta planta, digamos, una galería que viene en este sentido. Y que sabemos que muy probablemente es la que viene desde el Alcázar de arriba. Os decía antes lo interesante de este hallazgo, tanto porque por un lado nos dicen de qué manera se abastecía de agua las termas, y además era un abastecimiento garantizado, porque ya os digo que el nivel de agua no baja, pero por otro lado que nos certifica con total garantía de que esto es una obra romana. Es más, este pozo estaba antes de que hiciesen el hipocausum, el rebaje. Si se fijan, bueno, estamos viendo, digamos, la mitad del pozo. Son pozos casi siempre rectangulares. Tienen los huecos a los lados de las paredes para ir metiendo las manos y los pies, y no sabemos si irían asegurados, a lo mejor no, pero era el sistema que tenían para bajar los pozos. Aquí hay una losa de piedra, una gran losa de piedra que está tapando la mitad, nos falta la otra. Aquí hubo otra, lo que pasa es que en época islámica la quitaron. Quitaron la losa y se llevaron todos los ladrillos que nos faltan en esta parte. Pero si os fijáis, los ladrillos del suelo del hipocaustum están encima de la losa, con lo cual no hay ningún tipo de duda de que esto es romano. Esto no puede ser de época islámica. El problema de los historiadores que dicen que esto todo es de época islámica es que no se han metido a estudiarlo. Lo dicen sin pruebas reales, ¿no? O sea, para argumentar que esto es de una época, tú tendrás que dar una serie de pruebas, de estudios y demás. Decirlo sin conocerlo es arriesgarte a meter la pata, ¿no? En fin, Bocamina, ahí tenemos otro, no lo veis desde ahí porque el pozo está justo ahí abajo. Se ve que se reutilizó en época islámica como pozo de agua. Lo que pasa es que luego lo rellenaron de escombros, de tierra, vamos. ¿Eso qué pasa? Que cuando conseguimos limpiar este pozo, el agua aquí la tenemos a 5 metros, cuando el fondo está a 15. Está a 5 metros porque el agua no circula, porque está taponado ahí. Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos en este estudio, que muchas veces nos encontramos las minas inundadas porque no circula el agua no pasa, o pasa de una forma muy lenta y no tiene el agua a la altura que nos permita explorarlo, ¿no? Y hacia allá ocurre lo mismo. Por aquí el próximo tiene que haber otro pozo más que también está taponado. Entonces es una pena porque, bueno, hemos confirmado efectivamente nuestra sospecha de que esto era una mina, pero no podemos explorarla, no podemos avanzar porque lo tenemos taponado. Bueno, se podría estudiar la posibilidad de vaciar a lo mejor ese pozo, pero también tiene el riesgo de que el siguiente pozo también le ocurra lo mismo. De hecho hay una cosa curiosa, ahí el relleno estaba casi hasta arriba de tierra, en ese pozo. Cuando se limpió y se vació al poco tiempo, que además era en periodo de lluvia, la tierra de allí cayó casi 3 metros, porque se había retirado todo el barro y todo lo que había aquí, y el relleno había cedido. Es peligroso cuando se trabaja en sitios así, hay que estar siempre amarrado, porque es que te cae, que son 15 metros, vamos, que no es... algunos incluso 30, que es un peligro. En fin, un hallazgo bastante interesante. De tal manera, bueno, os comento una cosa. No sé si lo veis desde aquí, pero muchos de estos ladrillos tienen la impronta de una mano. Probablemente de cuando estos ladrillos los harían a molde, no son unos ladrillos extraordinarios. Los harían a molde y de presionar con la mano se queda la impronta y se quedan las huellas. Manos, pies, o cuando pasa un gato o un perro por lo alto de que están los ladrillos secándose, quedan las huellas. Curioso. En fin, con total seguridad, aquí tenemos una mina de agua, una galería que viene en esta dirección, pero bueno, dentro de arqueología muchas veces nos movemos en el ámbito de las hipótesis, ¿no? De pensamos que, pero hay que confirmar. Pues nuestra hipótesis es que esta mina tiene una ramificación, o sea, otro brazo que viene en esta dirección, y que probablemente este pozo grande que tenemos aquí, que es romano, fuera realmente del que se sacaba el agua, porque aquel quedó totalmente descartado. Ese no está en un sitio donde se pudiese sacar el agua. Hay detrás vuestra
que yo pienso que sería para el mantenimiento de la noria, o de la estructura, de la bomba, de lo que hubiera ahí, para sacar el agua, que los romanos tenían bomba y demás, para sacar el agua y llenar las piscinas. Además está en el centro, digamos, un punto central con respecto al resto de piscinas. Pero claro, para confirmar esa hipótesis tendríamos que bajar más de 10 metros por debajo del nivel que tenemos ahí, que eso hay que tener personal postero, personal especializado para hacer ese tipo de trabajo que tiene su riesgo, que es peligroso, ¿eh? Ellos tienen varios sistemas de bombeo, pero tienen bombas realmente que te sacan el agua a la altura que sea, ¿no? Impresionante. Sin tener gasoil, sin tener... La mano. Bueno, aquí tenemos una pequeña piscina, casi una bañerita más bien. En este caso no tienen sistemas de hipocaustum como los otros, con lo cual el agua aquí sería agua fría. Y si se fijan, esto está simplemente hecho en la roca, y está hecho el hueco de la piscina y luego con el mortero hidráulico romano revestía las paredes para impermeabilizarlas. Mortero hidráulico se llama opus igninum, es un mortero de cal pura. Nosotros los romanos siempre pensamos en las estatuas, los acueductos, los mármoles, pero la cal no se ha trabajado nunca mejor que como la trabajaban los romanos. Impresionante. Por ejemplo, en este caso, esta pequeña piscina que veis, bueno, tiene también sus grietas porque han pasado 2000 años, esto no tiene mantenimiento, en fin. Bueno, cuando se nos llena de agua de lluvia, el agua no se va, la tenemos que sacar nosotros a mano porque o esperar que se evapore, porque es que no pierde agua. O sea, 2000 años después, el mortero hidráulico sigue conservando sus propiedades a la perfección. A diferencia de las piscinas que hacemos hoy día, que a los 2 días tienen una fuga, tienen un problema. Esto es impresionante. Además, mirad cómo resolvían, porque el punto débil de las piscinas siempre van a ser las esquinas, los sitios donde se encuentran los muros o donde se encuentra el suelo con la pared. Ellos lo resolvían reforzando alguna especie de cordón hidráulico con el mismo material que reforzaba esos puntos débiles. Y que además evitaba que la porquería, la suciedad y demás, que suele acumularse, sobre todo en esos... Dime. Ya digo, parece cemento actual, ¿no? Esto es el mortero hidráulico romano de hace 2000 años y conserva las propiedades a la perfección. Para vaciarla no tiene ningún sistema, ¿no? Esta sí, esta no. Esta se ve que tendrían que vaciar la mano o lo que fuese, pero esta sí lo tiene, esta no. Y además hemos visto, por lo que voy a explicar ahora, que el agua circulaba. O sea, el agua no la dejaban parar. Ellos no tenían cloro, ni antialga, ni nada de eso. Probablemente utilizaran cal y cualquier elemento para tener el agua un poquito limpia. Pero aún así, como el agua no circula y se quede parada, a los 3 días está el agua verde, ¿no? Que no te puedes bañar, ¿no? En este caso no tiene sistema de desagüe. En este otro sí. Vamos, un sistema de desagüe que ahora veréis que el agua de aquí pasaba a la otra piscina. O sea, el agua iba circulando de una piscina a otra. Esta otra piscina de mayor tamaño también está excavada en la roca, pero aquí construyeron un muro. O sea, sobre el corte de la roca, además, hicieron un muro de mampostería, de piedras pequeñas, perfectamente encajadas unas con otras, y no llevaron, como en este caso, la pared de la piscina justo al corte de la roca. Hay que pensar que todo esto estaba dentro de un edificio. Estas piscinas no están a la intemperie, están dentro de una edificación. En este caso, en este lado, en este y en este, que este es el muro romano, aquí sí se ha conservado, la piscina estaría delimitada por muro, estaría dentro de una habitación, digamos, ¿no? Esto es una rotura posterior, es un pozo, de un pozo noria. Normalmente cuando los pozos son así rectangulares y alargados, es para encajar una noria que saque el agua. Esto es de otra época.
A mí lo primero que me llamó la atención cuando estábamos excavando ese pozo era que estaba exactamente, yo sabía que el pozo no era romano, pero lo que a mí me chocaba era que la orientación que llevaba el pozo era exactamente la misma que la piscina. Vamos, que la piscina y que el resto de muros romanos y demás. Qué casualidad, ¿no? Que haya coincidido. Ya conforme vamos excavando, pues esa teoría de que aquí tenemos otra galería, además fijaros que la galería que ella va también va a orientar, aunque sea una estructura que va a 15 metros bajo tierra, está orientada igual que el edificio que tiene arriba. Es increíble, ¿no? Lo cuadriculado que eran los romanos, ¿no? Y los perfeccionistas. Yo pienso que si confirmamos que aquí efectivamente hay otra galería, en otra época posterior, cuando esto ya está abandonado, saben que la galería está aquí y excavan un pozo noria, coincidiendo para aprovechar, y por eso el pozo tiene exactamente, el pozo que será del siglo XVII o por ahí, tiene la misma orientación exacta que la galería que hay debajo. Es decir, ellos entrarían en la galería y la verían desde abajo y abrieron este hueco. Este pozo estaba relleno con los escombros del convento, de la demolición del convento. Lo que quiere decir que hasta hace 40 o 50 años que demolieron el convento, este pozo estaba en uso. A lo mejor este pozo es eso sería ya otra hipótesis sobre lo que hablábamos antes de esos dos presos que se fugaron. Este pozo estaba en servicio durante la cárcel. Y si esto conecta directamente con la galería, bueno, pues no sería descabellado pensar que pudo ser a través de este pozo por el que esos dos presos se escaparon. Pero vamos, ahí ya es movernos un poco en el campo de las hipótesis, pero que bueno, que no es imposible, ¿eh? Esto, la pena es que ha roto la piscina, ¿no? Ha provocado, esto si se restaure, se pone en valor, pues a lo mejor se podría medio reconstruir, dando a entender de que este agujero no es de la piscina. Como positivo, que cuando llueve el agua aquí esta piscina no se nos llena de agua, el agua va todo al pozo. Y además nos ha permitido ver una cosa, un detalle, que de otra manera, porque nosotros esto no lo íbamos a romper, si nos hubiéramos encontrado intacto no lo vamos a romper, por supuesto. Pero nos ha servido para ver que originalmente la piscina era más profunda. Estáis viendo ahí, este es el corte, el segundo suelo, el más reciente, que está certificando, pero debajo hay otro suelo más profundo. O sea, hubo una reforma, hicieron la piscina un poquito menos profunda. Lo de la reforma es una constante que estamos viendo en las termas. O sea, en el tiempo que esto estuvo en uso, serían 200, 300 años, hubo muchísimas reparaciones, reformas, modificaciones, capas de lucido superpuestas, a lo mejor 4 o 5 capas de enfoscado, que te está diciendo que hubo muchas obras sobre las termas. O sea, digo, la piscina originalmente era más profunda. Mirad como la arista del borde está redondeada, porque aquí se sentaría, o sea, para no dejar la arista viva, la arista que corta, la redondeaba. Luego, aquí tenemos un tubo de cerámica que provocaría que el agua, cuando llegase a este nivel, fuese a la otra piscina, ¿vale? Cayese a la otra piscina que tenemos aquí, que estamos excavando ahora. Pero es que aquí, el desagüe, aquí hay un tubo de plomo que también conecta directamente con la otra piscina. Ya sabemos que el agua iba circulando de una piscina a otra. No la dejaban mucho tiempo parada. Para meter este tubo tuvieron que romper el borde de la piscina. Eso nos está diciendo que esto es una reforma posterior. Si esto lo hubieran hecho de primera hora, el tubo hubiera quedado como este de abajo, hubiera quedado completamente cubierto del revestimiento. Sin embargo, lo tuvieron que romper. Lo que nos está diciendo que es una fase constructiva, otra fase constructiva más, ¿no? Entonces, Juanma, la primera, la del suelo, ¿sí? El primer suelo, el acueducto, el tubo ese sería, por ejemplo, el que estaría abajo o también el de arriba, porque el de arriba se hizo después.
O sea, parece que ya no sería claro, el- claro, Probablemente abajo esto, haya otro, pero vamos, es que este desagüe es también otra reforma, porque sabemos que el nivel de suelo, o sea, que debajo tiene que haber otro desagüe debe de haber otro. anterior a El este. círculo ese que hay como ciego no será nada, ¿no? Es lo que está al lado. No, no, esto es una rotura que da la casualidad de que es redonda, no es nada. Pero claro, esto es un desagüe en un segundo momento, pero que esto es un rebosadero en otro momento distinto, en fin, que hay gran cantidad de reformas. Fijaros como el cordón hidráulico baja, pero aquí no sigue, porque seguramente seguiría en el nivel de abajo. ¿Vale? Y aquí no les hizo ya falta porque, bueno, estaba claramente impermeabilizado y no iban a tener problemas. Por eso, en esta parte no tenemos, ahí tampoco lo tenemos, el refuerzo del mortero hidráulico. Este llegará hasta abajo, este llegará hasta el primer suelo de la piscina. Acercaros un poco por allí, dejad paso para que puedan pasar con los carrillos. Cuidado con las cuerdas. Y levantar un poquito el todo. Que aquí hubo un muro, aquí había un muro que separaba una piscina de la otra. Pero fijaros cómo tiene hecho aquí los escalones con el mismo mortero. Para bajar, no cumple normativa europea, pero bueno, es el sistema que tenían para bajar esta piscina. Esta piscina es bastante más profunda que esta, y todavía no tenemos claro que realmente fuera para llenarla completamente de agua, porque hay que pensar que ellos tenían también como saunas y sitios para sudar, aunque aquí no tenemos el sistema de calentamiento del agua, en principio, por lo menos con lo que llevamos visto. Pero bueno, que cuando quede, además está bastante bien conservado, aunque está agrietado un poquito el mortero, pero está bastante bien conservado los revestimientos. Esta piscina va a quedar bastante bien una vez que la tengamos completamente limpia. Esa parte de ahí no la tenemos ahora mismo limpia del todo, por eso está lleno de losas, de grandes losas de piedra, pero mientras que estemos trabajando procuramos no descubrirlas para que no se deterioren y se ensucien. En el momento que hayamos terminado de excavar, digamos, lo gordo, pues entonces ya pasaremos y limpiaremos, incluso consolidaremos con mortero las partes que estén más rotas. Y aquí en este lado, bueno, pues ya se va viendo que tenemos algunos sillares puestos en su sitio. Tenemos un muro aquí, otro muro que va en esa dirección, en fin. Pero lo que os decía, que en este caso la roca la tenemos mucho más alta, y es por ese aterrazamiento que hicieron los romanos. Mientras que la roca la tenemos aquí, a esta altura, y probablemente modificada, quizás fuera incluso más, estuviera más alto. En el otro extremo de la plaza tenemos la roca a 4 o 5 metros de profundidad. ¿Vale? En fin, que en ello estamos. Ya veis que los arqueólogos no trabajamos con brochitas, que son mitos con el que tenemos que convivir, con una brochita. Si fuéramos con una brochita para hacer este agujero llevaríamos 20 años o más. Y mucho pico, pala e incluso máquinas excavadoras, que a veces para avanzar, hombre, siempre controlado. A nosotros no nos gusta tener una más, porque la máquina te hace así 2 veces y se lleva lo que sea por delante, ¿no? Siempre controlar, pero que lo de la brocha es un mito, vamos, que no. Ni que nosotros nos dediquemos a buscar tesoros, que nosotros estamos aquí buscando objetos, ¿no? Nosotros no estamos buscando objetos aquí, que si aparecen mejor. De hecho han aparecido mucho, pero lo que tenemos que hacer es intentar averiguar con lo que nos ha quedado todo lo que ha ocurrido aquí a lo largo del tiempo. ¿Vale? Por mi parte ya está. No sé si queréis preguntar, tenéis alguna duda, algo que nos haya quedado claro. Aprovechad si queréis ahora preguntar algo. ¿Verdad? Estaría muy bien. Estaría muy bien porque, hombre, esto se pondría de forma de que se entendiese un poquito mejor, porque, hombre, ahora yo lo estoy contando y más o menos podía hacer una idea en la cabeza. Pero si esto viene cualquiera y no se lo explican, o no tiene una buena cartelería que te lo explique o te reconstruya, es más complicado saber, entender qué es lo que hay aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería una buena opción y sería otro punto más que tendría Carmona de interés en un espacio público que le daría a la plaza un poquito más de vida, pero de vida inteligente.
Bueno, pero en cualquier caso ya os digo que lo primero es que se garantice que los restos vayan adelante conservados y que la obra no vaya a ser peor, vaya a acabar perdiéndose parte de lo que tenemos, ¿no? Que para eso siempre se podrá tapar y que el día de mañana bueno, lo que ha sido bueno, pues entonces nada más. Vamos ya por... Sí, casi las 2 horitas.